las matanzas en países como Colombia, Guatemala y algunos otros países de las Américas hacen que las Américas son la región la más seria en términos de esos criterios absolutos. Ocurren, por ejemplo, en las Filipinas también matanzas, pero no al nivel de que ocurre en las Américas. Si uno mira, por ejemplo, por población, Guatemala es el peor país del mundo. Colombia sigue en términos absolutos como el peor país para ser sindicalista en el mundo. No el peor, porque pues nosotros creemos que es un escenario para ejercitar ese derecho a la libertad y a la asociación, pero sin duda es el país más peligroso para ejercer el sindicalismo. Parte de la problemática es el desempleo y es la pobreza. Estamos en un lugar, como bien se dijo geográficamente, donde pasan miles y miles de personas, no solo de Centroamérica, sino también de Ecuador, de algunos colombianos, y podríamos decir ecuatorianos, peruanos, bolivianos, pasan por Centroamérica y especialmente por Guatemala, que está a la puerta de México y luego Estados Unidos, y mucha gente pues se queda en la frontera, que no puede pasar, y ahí es donde ha proliferado lo que es la delincuencia. Los mismos deportados que vienen de Estados Unidos los dejan en la frontera México-Guatemala, y es ahí donde se han creado pues grupos de maras jóvenes que de una u otra manera pues son financiados por, según se dice, por lo que es el sector de contrabando, de la droga, del crimen organizado, y estos jóvenes son los que de una u otra manera pues se vuelven sicarios y viven asesinando pues a quien según la orden que ellos reciban, y esto ha sido aprovechado muy bien por parte del gobierno para que a la hora de que es asesinado un dirigente sindical, automáticamente pues se le acuse, se le vincule con algún grupo de estos, o simple y sencillamente pues fue asesinado por la delincuencia común. Desafortunadamente, el respeto por los derechos laborales y sindicales es bastante, digamos, precario. Venimos desde hace bastante tiempo, no de ahora, de los últimos años, sino desde hace muchos años, padeciendo una situación de persecución en contra de los derechos de los trabajadores, y especialmente los derechos sindicales, que se han agudizado con la muerte de los sindicalistas, pero que nosotros en la CGT hemos enfatizado en el hecho de la muerte de los sindicatos, de las organizaciones, sino la muerte física de los compañeros sindicalistas, porque en el trasfondo lo que se busca con asesinar a los sindicalistas es precisamente desaparecer al movimiento sindical. Y hoy este gobierno, que es un gobierno legítimo, que no es un gobierno reconocido por muchos de nuestros países del continente, ha salido peor que el régimen de Micheletti, porque este gobierno está aplicando medidas más drásticas que van en detrimento de los derechos humanos y laborales de la población hondureña. Se está violentando el derecho a la estabilidad, se está violentando el derecho a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, se está violentando el derecho a que tenemos los trabajadores y las trabajadoras a formar parte de una organización sindical, y por lo tanto hay que decir que hay un interés de este gobierno por debilitar el movimiento sindical. Bueno, la situación de la libertad sindical en Panamá es pésima, caótica, ya que no existe libertad sindical para un gran número de trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores del sector público o funcionarios al servicio del gobierno del Estado no tienen el derecho a sindicalización y mucho menos el derecho a negociaciones colectivas. Los trabajadores en las zonas francas tampoco tienen ese derecho o esos derechos. Ahora se ha hecho una ley que se llama Ley Especial del Barú, de una provincia de Panamá, la provincia de Chiriquí, en el distrito de Barú, que los habitantes de ese distrito no tienen derecho a negociación colectiva hasta 6 años después que se instala una empresa
y por lo tanto no tienen derecho a la libertad sindical. Y en las maquilas también, en la maquila está prohibido la huelga. Hay, como se dice, los empresarios quieren más. Y actual eso es que el gobierno, el presidente actual es uno de los empresarios más ricos de Panamá. Y desde ahí hacia abajo, es más, tiene a la ministra de Trabajo, que es su abogada de las empresas. Tiene a todos a sus empleados trabajando en direcciones de puestos claves en el gobierno. No paga indemnización, no sucede nada, pero la ley le permite al empleador prescindir de los trabajadores que hayan conformado o se hayan afiliado a una organización sindical. Esas son las violaciones que nosotros llamamos legales, pero que desincentivan la afiliación a los sindicatos. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de la ley de carrera administrativa, que permite que los trabajadores que tengan fuero sindical sean desvinculados sin que se les levante el fuero, simplemente con que otra persona haya ganado el concursos que en ocasiones pues, no cumplen con las garantías de transparencia que se requieren para estos efectos, pero cumplen con la misión de prescindir de los trabajadores que se han organizado en sindicatos y que ejercen esos empleos en provisionalidad por negligencia misma del gobierno, que no hizo lo necesario para que esos empleos fueran inscritos en carrera administrativa. En México, desde hace más de 40 años, se ha incrementado los sindicatos blancos, sin representantes de trabajadores, sino por un grupo de abogados y de simulacros de sindicatos. Por otro lado, los contratos de protección, donde los trabajadores no son parte de esa negociación colectiva, hasta el momento se sigue incrementando. En México hay más de 1 millón de contratos colectivos y solamente el 5% es el que se revisa año tras año. Realmente la negociación colectiva en México está estancada. La política que está manejando el gobierno neoliberal, hay un compromiso con los actores del capitalismo en el sentido de, para poder invertir, debe de haber ese tipo de condiciones por debajo de la ley. Hoy debemos de decirle que se mantienen las violaciones a los derechos laborales y sindicales, especialmente el convenio 87 y el convenio 98. En cualquier institución, sea del Estado o sea de la iniciativa privada, cuando se forma un sindicato, los representantes, los directivos o los miembros del comité ejecutivo de este sindicato automáticamente son despedidos. Y con ello el patrono, ya sea gobierno o de la iniciativa privada, logra desmantelar el sindicato. Y esta política la vienen implementando desde el año 1995, donde se da a conocer un documento de nombre SACAP, realizado por un licenciado del sector patronal, Samuel Padilla Cabrera, donde da todos los lineamientos necesarios que debe de implementar el patrono para no permitir que exista una organización sindical. El golpe en Honduras es un retroceso. Los problemas en Colombia a veces avanzan un poco por un lado, al mismo tiempo hay retroceso por otros lados. El año pasado el gobierno de Colombia, ante la realidad de volver a ser colocado en la mesa, buscó la figura de una comisión de alto nivel, y fue una comisión de alto nivel porque hubo representación de la oficina, estaba la representación de los empleadores, la representación de los trabajadores y de los gobiernos. Se entrevistó en Colombia con las centrales obreras, se le presentaron testimonios, se entrevistó con el gobierno y con los organismos de control. La comisión dejó mal parado al gobierno porque lo conmina a expresar resultados concretos
sobre el caso de asesinato de los sindicalistas, lo culmina a acabar por todas las cooperativas de trabajo asociado y lo culmina a establecer el proceso del tripartismo a través del diálogo social. Nosotros en Colombia hemos convertido estas conclusiones en una agenda de lucha y de movilización de los trabajadores para que el gobierno materialice los compromisos que adquirió con esta misión de alto nivel. Hay un irrespeto total, aunque hay una campaña de parte de este gobierno de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos y laborales, y este conflicto que se está agudizando cada día más en el país es producto de ese incumplimiento de los derechos humanos y laborales, donde hay una persecución a la dirigencia sindical, ¿verdad?, por el simple hecho de hacer efectivo ese derecho humano y laboral que tenemos todos y todas. El problema un poco es que siempre ha sido parte del discurso del movimiento sindical que los derechos sindicales o los derechos humanos son el corazón de nuestro movimiento. La realidad es que no es suficiente solamente hablar de que es el corazón, pero el corazón es también un músculo y hay que darle vida a ese trabajo. Y en ese sentido la Red de Derechos Humanos de la CSA está jugando un papel muy importante y muy bueno en la elaboración de un trabajo sobre el tema.